Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Margen. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer bañadores tipo boxer para hombre. Comenzaremos por cómo hacer los patrones a medida, cortaremos en tela de licra y confeccionaremos. Si queréis ver cómo se realiza, os invito a que me sigáis después de la intro del canal. Para hacer este tipo de bañador vamos a necesitar los siguientes materiales: tela de licra de 35 a 50 centímetros, cinta de goma de 5 y 15 milímetros de ancho, cinta de algodón, hilo de poliéster del color de la licra, patrones a la medida para cortar y todos los materiales necesarios que se usan normalmente en confección: alfileres, tijeras, hilos, agujas. Y ahora ya vamos a pasar a realizar los patrones. Lo primero que vamos a hacer va a ser el patrón para hacer nuestro bañador de caballero. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Los materiales necesarios son papel para poder hacer nuestros patrones. Yo utilizo como siempre papel tipo craft, reglas, calculadora para hacer los cálculos que vamos a necesitar, cinta métrica, lápices o rotuladores para poder marcar, tijeras, y yo os voy a enseñar mi regla de stretch. Bueno, pues en anteriores vídeos expliqué qué era el stretch y cómo se utilizaba esta regla, y también expliqué cómo teníais que descargarla. Entonces, como esto es un curso de trajes de baño, pues no me voy a entretener en ello. De hecho, los cálculos, mirad, a la parte de atrás yo aquí tengo una serie de cálculos, como es, empezamos desde el 10%, el 20, el 30, el 40 y el 50. Y explico que para hacer esos cálculos hay que multiplicar la medida por el coeficiente. El coeficiente es esta línea de aquí, ¿vale? Estos son los tantos por ciento. Bueno, yo os digo que yo para hacer este traje de baño voy a utilizar un coeficiente de un 0,8 en cintura y en caderas, y de un 0,95 en las medidas de largo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la licra, si vosotros estiráis un trozo de licra, mira, yo aquí tengo esta, el largo es este. Normalmente suele coincidir con la orilla, ¿vale? Bueno, pues si vosotros comprobáis y estiráis de largo, porque normalmente cuando vamos a calcular el coeficiente de stretch lo doblamos así, pues sí que estira menos de largo que de ancho. Por lo general la licra estira bastante más de ancho que de largo. Por eso vamos a aplicar distintos coeficientes para hacer nuestro patrón. Bueno, pues ya una vez explicado esto, vamos a ver las medidas. Indudablemente vais a tener que tomar la medida. Bueno, yo voy a hacer como siempre un dibujito. Fijaos que esto normalmente siempre representa a la figura de una mujer. Bueno, pues yo voy a explicar cómo tomar las medidas. Mirad, esta parte de aquí, pues por lo general siempre es la medida de cintura. Esta parte de aquí, que es la parte más gruesa, pues es la medida de cadera. Y ahora os digo. Primero tomamos la medida del contorno de cintura. En mi caso, tanto la medida del contorno de cintura, os tengo que avisar, como la medida del contorno de cadera,
es la misma medida. ¿Por qué? Bueno, pues porque los hombres generalmente no suelen tener esta zona tan curvada, la zona de las caderas, suelen ser más rectos. Inclusive os vais a encontrar a lo mejor con caballeros que tengan más medida de cintura que de cadera. Bueno, pues yo voy a hacer un traje de baño, en mi caso, que al tener la misma medida de contorno de cadera como la misma medida de cintura, va a ser recto, cuadrado. Que vosotros os encontráis con que tenéis más cadera que cintura, bueno, pues tendrá a lo mejor esta forma el patrón, ¿vale? Más estrecho de cintura y más ancho de cadera. En el caso de que sea al contrario, pues mirad, yo os aconsejo que deis la medida total más grande y lo hagáis en cuadrado como voy a hacer yo. O sea, totalmente recto. Bueno, pues lo que se decía antes, tomamos primero el contorno de cintura, alrededor de la cintura. En mi caso, el contorno de cintura son... Voy a hacerlo con rotulador para que se vea mejor. Cintura 99. ¿Yo qué he hecho? Lo he dividido en 4 partes. ¿Y por qué en 4 partes y no en 8? Pues muy sencillo, porque el bañador, el calzoncillo, como lo queráis llamar, boxer, porque va a tener forma de boxer, no tiene pinza. Nosotros hacemos la octava de cintura cuando estamos haciendo una prenda que tiene pinzas. Entonces, en este caso, como no tiene pinzas, yo lo divido en 4 partes. 99 entre 4 aproximadamente son 25 centímetros. El contorno de cadera, igual. Tomáis la medida, ¿veis? La parte más gruesa, o la parte donde vosotros o nosotros notamos que está el hueso de la cadera, y apuntamos. En mi caso igual, 99 entre 4, 25. Tomamos también la medida del alto de cadera. Mirad, la medida del alto de cadera va desde la cintura pues hasta esa parte más gruesa, o hasta donde os encontréis con que tenéis el hueso de la cadera. En mi caso son 12 centímetros. Y por último, mirad la medida de entrepierna. La medida de entrepierna va desde la cintura hasta donde se juntan los muslos, ¿vale? Hasta ahí mismo. También la podéis tomar con la persona sentada, la sentáis. Y desde la cintura hasta donde el pompis toca con el asiento o con la silla, normalmente suele coincidir la medida con el tiro, con lo que son, donde se juntan las piernas. Entonces, en mi caso, el tiro son entrepierna, porque esto es para hacer el tiro. De entrepierna tenemos 26. Mira, yo ahora todas estas medidas les voy a aplicar el coeficiente que dijimos de stretch. Yo ya tengo comprobado, porque he hecho unos cuantos bañadores y demás, que para mí el ideal es el 20%. Entonces el 20% corresponde con 0,8. Entonces 25 por 0,8, que es el contorno de cintura, y por 0,825, que es el contorno de cadera. Bueno, mirad, yo ahora lo que son las medidas de alto de cadera y de entrepierna le voy a aplicar un 0,5. ¿Veis? Aquí no viene, aproximadamente, que tampoco lo he calculado. Entonces, ¿qué le voy a dar? Pues le voy a multiplicar por 0,95. Por 0,95. Y es una medida bastante razonable. Lo he comprobado sobre trajes de baño ya hechos. Mirad, yo aquí tengo uno de caballero. ¿Veis? Voy a hacer algo parecido a esto, no va a ser igual. Y lo he comprobado con las medidas y suele estar bastante acertado. Entonces, esas son las medidas que utilizo.
os dejo aquí apuntados los coeficientes por si lo queréis apuntar para hacer este bañador y otros bañadores. Para medidas a lo ancho, 0,8, y para medidas a lo largo, 0,95. Y ya con estas medidas, ahora vamos a calcular 25 por 0,8, a mí me da 20, y 12 por 0,95 me da 11,4. De entrepierna, que tenemos 26 por 0,95 me da 24,7. Y mirad, por último, yo lo que voy a hacer va a ser calcular el tiro. El tiro, por lo general, a la cuarta parte del contorno de cadera, o sea, a 25, en este caso a 20, lo dividimos entre 6. Yo esto siempre lo hago para todos los tiros de pantalón. En este caso, pues bueno, ya aquí ya tenemos aplicado lo que es el coeficiente, y luego sobre las medidas totales. Si hiciésemos un pantalón, pues yo el tiro lo haría sobre la cuarta parte del contorno de cadera. Entonces 20 dividido entre 6 me da 3,3. Este sería para el delantero. Y ahora para la espalda, yo lo que suelo hacer es que el 3,3 lo multiplico por 2, y bueno, yo voy a redondear y le voy a dar 6 centímetros. Y este sería el delantero y este sería el de espalda. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con estas medidas yo ya voy a comenzar a hacer mi patrón. Bueno, como siempre, con nuestra cinta métrica. Mira, yo ahora aquí voy a hacer una línea como de unos 3 centímetros porque tengo papel de sobra. 4 centímetros. Porque quiero dejar... ¿Veis? Quiero dejar centímetros hacia arriba. Y ahora ya con esta línea, a partir de esta línea, voy a comenzar a hacer el patrón. Y entonces, con el alto de cadera, que hemos dicho que era 11,4, yo le voy a dar 11,5. Voy a hacer 2 puntos. Y la medida del contorno de cadera y de cintura, porque ya os digo que yo tengo la misma, que son 20, pues voy a hacer un rectángulo. Mira, yo aquí le voy a dar 1 centímetro más. Y voy a decir por qué. Y se lo voy a descontar aquí. Bueno, mira, los calzoncillos o boxer, calzones de hombre, suelen tener una ligera curvatura. Bueno, pues ya sabéis el por qué. Ahora voy a darle la medida de entrepierna, que son, le voy a dar 25. Mirad, en este caso, si por ejemplo tuviese menor de cintura, pues haría esta forma, ¿vale? Tendría esta forma. En el caso de que fuese al contrario, pues imaginad que una forma así hacia adentro no es lo lógico. Mirad, para lo que es el tiro, yo le voy a dar 3 centímetros. Estamos haciendo el delantero, ¿de acuerdo? Y esa misma medida, que habíamos dicho que era 3,3, la vamos a dar aquí y aquí. Le voy a hacer lo que es la curvatura.
Y así sería nuestro delantero. Mira, yo estoy pensando que es muy poquito, le voy a dar hasta 5. Esto lo podéis hacer como medida estándar. Y aquí le voy a dar 4. Ya, me voy a permitir la licencia de darle un poquito de forma. Y creo que como es licra, no va a haber ningún problema. Así. Mira, yo ahora para el patrón de espalda le voy a dar 2,5 centímetros de subida. Y se lo damos a la parte central. De tiro ya sabéis que habíamos calculado que tenía 3. Bueno, pues yo le he dado 2,5 centímetros. Porque yo como la licra, como suele estirar y sobre todo cuando nos metemos en el agua estira bastante, pues 2,5 centímetros. Y ya con esto yo ya voy a cortar. Mirad, lo que antes os decía, en la parte del delantero, yo le voy a dar así 1 centímetro de forma, ¿vale? De forma curva. El patrón va a ir cortado, va a ir con costuras tanto en el delantero como en la espalda. ¿Qué más? ¿Qué más? Se me olvida. Ah, sí. Tenemos que hacer un refuerzo en el delantero. Mirad, os lo voy a enseñar en este que lleva por el revés. Bueno, este lleva más cortes y demás. Mirad, veis, lleva como una especie de refuerzo. Voy a ver lo que mide y sobre este lo hacemos 2-3 centímetros, o sea, por aquí, y de la parte de arriba 22, o sea que 11. Y mirad, en esta parte de aquí, porque esta sí que va entera, veis, lleva una pinza. Bueno, pues yo voy a ver. La pinza mide 8 centímetros. O sea que es a 8 centímetros. Yo tengo que hacer la pinza. Yo esta pieza ahora lo que voy a hacer va a ser clonarla. ¿Veis? Y a 8 centímetros voy a señalizar ahí que tengo que hacer la pinza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar la pieza. Bueno, mirad, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser recortar. Vamos a recortar como hacemos siempre por la parte de fuera. Voy a sujetar con unos alfileres. Yo esta parte de aquí le voy a pasar ahora con la ruleta, porque ya sabéis que este centímetro en la parte de atrás se lo descuento. Y ya tengo hecho mi patrón de espalda. Y ahora mirad, cortamos por aquí, por la cintura, y le damos la forma curva al patrón delantero. Y ahora ya lo que voy a sacar va a ser la pieza de refuerzo. Yo le voy a dar como 1 centímetro de rebaje a la cintura. Y ya lo que voy a hacer va a ser pasar con la ruleta. Porque ya os acordáis que he dicho que iba a dar unos centímetros de rebaje al delantero.
Mirad, ¿sabéis lo que falta? Que no le he dado los centímetros de márgenes. Primero para las gomas de la parte de arriba y los márgenes de costuras, ¿vale? Mira, este bañador, que nos estamos fundamentando haciéndolo en este bañador, pues mira, lleva una goma, pues vamos a ver de cuántos centímetros, y lleva cinta también para atarlo a la cintura. Pues es una goma de 25 milímetros o 2,5 centímetros. Yo luego ahora tendré que buscar a ver si tengo una goma tan ancha como esta o lo más ancha posible. Y en la parte de aquí abajo también, estos son gomas de licra, de silicona. Yo no las encuentro por aquí por donde vivo, entonces yo le voy a poner gomas normales, de las que se utilizan para coser. Normalmente yo las compro en el bazar de todo a 1 euro. Esta es de 1 centímetro. Entonces cuando cortemos vamos a tener que dejar 1 centímetro o lo que mida la goma, ¿vale? Para la parte de abajo y 2 o 2,5 centímetros en la parte de arriba para lo que es la goma de la cintura. Bueno, y ahora aquí esta pieza dijimos que a 7 centímetros. Mirad, yo lo que no me he dado cuenta ha sido de quitarle lo que es esta forma. Les voy a decir por qué. Bueno, pues porque es una pieza que va entera. La pieza de dentro va entera. Entonces lleva como a esta parte de aquí lleva corte. Entonces yo lo que voy a hacer, vamos a ver, voy a señalizar. Voy a señalizar, ahí es donde va la pinza. Esta parte la voy a hacer recta. Y la pincita, ¿vale? Porque lleva una pinza. Ahí. Y esta parte de aquí pues va recta, o sea, va cortada con la cinta, o sea, va cortado con la tela al lomo, como decimos, con la tela doblada, ¿vale? Y aquí se abre, luego después esta parte la tenemos que coser y queda lo que es la pinza. Y ya tenemos nuestros patrones para cortar, así que ahora vamos a pasar a cortar nuestro bañador. Este es el patrón delantero, el patrón de espalda y el de refuerzo del delantero. El bañador lo voy a cortar en esta licra de imitación a mezclilla. Con la tela doblada a la mitad situamos los patrones encima, vamos a sujetar con alfileres y a cortar. En los patrones están incluidos ya los márgenes para costuras y dobladillos.
Mira, yo ya tengo sujeto con alfileres la parte central del delantero y de la espalda, y ahora voy a coser al borde. La parte de la pinza del refuerzo también la voy a coser. Bueno, mirad, una vez tenemos cosido el delantero, la espalda y la pieza central del delantero, la de refuerzo, y ahora lo que voy a hacer va a ser montar. Primero vamos a montar la espalda y el delantero. Ponemos, como siempre, ¿veis? Derecho con derecho enfrentados y lo vamos a unir por la parte de abajo. Sujetamos con alfileres. Y ahora mirad, por la parte de atrás vamos a sujetar la pieza que luego irá hacia el delantero. Mirad, ¿veis? La parte del derecho va sujeta a la parte del revés de la parte de atrás. Y ahora tenemos que coser de igual manera que hemos hecho, ¿veis? Con las costuras de delantero y de espalda. Una vez cosida la parte del tiro, mirad, traemos así hacia adelante el refuerzo y lo vamos a sujetar con alfileres a la parte de arriba y vamos a pasar un zigzag para sujetarlo. Después de sujetar al borde el refuerzo, ¿veis? Mirad, lo que voy a hacer va a ser, voy a tomar como referencia esta goma. Entonces voy a señalizar aquí, que es más o menos por donde va a llegar. Y a 1,5 centímetros o 2 centímetros, a 1,5 centímetros voy a señalizar ahí, a un lado y a otro. No se ve muy bien. Aquí, a partir de aquí quiero hacer, mirad, ¿veis? 2 ojales como estos para poder meter una cinta. Entonces, ahí más o menos y aquí más o menos, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que hacer unos ojalitos. Una vez tenemos los ojales hechos, pues los abrimos. Ya están listos para luego poder meter una cinta a través. Y ahora ya vamos a coser los costados, ¿veis? Enfrentamos derecho con derecho y vamos a sujetar con alfiler. Yo voy a coser de igual manera que estoy haciendo todo el calzón, y es primero le doy una puntada de zigzag al borde y luego después, pues como aproximadamente a 0,5 centímetro estoy cosiendo con puntada de zigzag especial para coser licras. Casi todas las máquinas ahora lo llevan. En el caso de que la vuestra no tuviese este tipo de puntada, pues podéis poner esta misma puntada más menudita, más juntita, más chiquitita, y coséis pues como a 0,5 centímetro. ¿Por qué con esta puntada y no con puntada recta? Bueno, pues mirad, porque por la parte del derecho ni se aprecia la puntada, ¿vale? Y esto lo que asegura es que por mucho que se estire la licra,
al expandirse una puntada recta se rompe, pero este tipo de puntadas aguantan pues que estire todo lo que permite la tela. Así que bueno, vamos a coser los costados de nuestro calzón. Una vez cosidos los costados, ¿veis? Mirad. Yo ya voy a pasar a poner las gomas y eso ya lo explico sobre la máquina de coser. Voy a comenzar a poner las gomas. Mirad, yo voy a cambiar lo primero el pie prensatelas. Voy a poner este pie prensatelas, que es un pie prensatelas que se utiliza para hacer puntadas tipo overlock. Por la parte del revés de las perneras voy a comenzar a coser la goma. Y voy a coser con puntada de zigzag al borde y voy a ir tirando ligeramente, muy poquito, muy poquito de la goma. Voy a poner una puntadita para que me cosa al borde, un poquito más pequeña de la que viene normalmente. La voy a poner al 1,5. Voy a dar primeramente unas puntadas sin estirar la goma. Ahí para que sujete y luego ya pues voy a ir estirando un poquito. Cuando terminemos de coser, cortamos. Y ahora vamos a pasar a coser la otra pernera. De igual manera que hemos hecho con la goma de las perneras, pues vamos a hacer con la goma de la cintura. Vamos a dar primero unas cuantas puntadas y luego ya vamos a ir estirando para que se vaya sujetando de momento la goma. Ahora ya podemos ir estirando un poquito. Bueno, pues ya hemos terminado y podemos cortar. Y yo ahora ya lo que voy a hacer va a ser coser las gomas. Voy a quitar el pie prensatelas de falso overlock. Voy a poner el normal y la puntada de zigzag también normal. Mirad, voy a dar así la vuelta, la goma, y voy a coser por el borde de la goma y haciendo tope con la goma, ¿veis? En lo que es la tela o la licra. Tenéis que ir estirando.
Y ahora con las gomas de las perneras vamos a hacer de igual forma. Doblamos hacia adentro y vamos a coser por el borde de la goma, estirando. A continuación yo le voy a meter cinta de esta de algodón que venden también en los bazares de toda 100, de 120 centímetros de largo. Mira. Voy a dar un poquito más. Ahora bien, con un imperdible enganchado aquí al principio o con un pasacintas, pues yo voy a intentarlo hacerlo con el pasacintas. Voy a introducirla por los ojales que hicimos. Mirad, ¿veis? Y lo sacamos por el otro ojal. Hacemos un nudo para que no se deshilache. Y ya tenemos nuestro bañador de caballero tipo boxer terminado. Y aquí podéis ver el bañador de caballero tipo boxer terminado. Si os ha gustado el tutorial, por favor dejadme manita arriba. Si aún no os habéis suscrito, es el momento para hacerlo. Y no olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise de próximos videotutoriales. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.